Bienvenidos nuevamente a este espacio donde ya llevamos un par de semanas eh, aprovechando para conversar con diferentes creativos locales. Estuvimos hablando con pintores, con músicos, hicimos un taller de ilustración, eh, pero desde hace ya 2 semanas, aprovechando la fiesta del libro, empezamos a hablar con autores locales, escritores de libros, y pues no hemos podido parar porque hay mucha gente contando cosas muy interesantes. Eh, en el último episodio estuvimos hablando con Juan Sebastián Bustamante, quien escribió un libro llamado De El Edén al Parque Público. El Edén era el nombre que se le daba hace 100 años al espacio en el que hoy están el Jardín Botánico y el Parque Norte, y Sebastián estudió como arquitecto pues todo este proceso, eh, y nos contó cómo fue esa transformación y cómo el imaginario de la gente alrededor del jardín botánico fue creciendo. A Sebastián yo lo conocí cuando trabajaba en Urban EAFIT, y junto a él conocí a otra arquitecta muy buena también y de quien aprendí mucho, llamada Natalia Castaño. Natalia precisamente estudió con Sebastián esta maestría en paisaje, entonces tienen una formación similar, pero en su trabajo en Medellín durante más de 20 años, Natalia fue desarrollando una fijación especial por la zona nororiental de la ciudad. Entonces, así como Juan Sebastián nos contó la historia de esa parte, digamos, baja del norte, sí, lo que queda cerca del río, Natalia, por el contrario, fijó más su mirada sobre la ladera, sobre la montaña. Entonces ella ha estudiado los procesos de urbanización, eh, de cómo ha crecido esto, pero su libro, más que un libro sobre arquitectura y urbanismo, yo creo que está muy bien descrito en su subtítulo. Se los voy a leer. El libro es pues Barrios que cuelgan de la montaña. Natalia Castaño Cárdenas es la autora, arquitecta, y el subtítulo es El papel del arte en el proceso de transformación y configuración del paisaje de los barrios informales de Medellín. Así pues que no es un libro sobre arquitectura y urbanismo, digamos, en la parte formal, sino cuál es el papel del arte y de los artistas. Y Natalia, pues en el último capítulo de su libro, ilustra con diferentes referencias, ¿cierto? Entonces estamos hablando de fotógrafos, pintores, escritores, teatreros, ¿sí? Cineastas que, que le han dado forma a la zona nororiental, pero también le han dado forma a lo que nosotros vemos de la zona nororiental, a cómo la hemos conocido o reconocido. ¿Sí? Entonces, ella es Natalia Castaño, ya la voy a introducir, y primero quiero decirles que la canción que estaba escuchando al principio en el intro, para quienes estaban, se llama In the Place, es de Crew Peligrosos, y es un grupo muy bueno de hip hop, precisamente de la zona nororiental de Medellín, y donde uno, ahorita vamos a desarrollar eso con Natalia, al escuchar, por ejemplo, canciones de Crew Peligrosos, se va metiendo en ese paisaje, ¿cierto? Por las descripciones, por el sonido, en ese paisaje de lo que es la zona nororiental de nuestra ciudad. Entonces voy a buscar a Natalia y la vamos a invitar. Torta. Hola, Tala. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escucho bien? Te escuchas perfecto. Listo, buenísimo. ¿Cómo estás, Natalia? Me, me, Bien, tala, decime tala sí, Dani, pues. me cuesta decirte Natalia, qué pena, ya más de 10 años de amistad. Bueno, Tala, Sí. muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy pues no me lo pude leer todo, pero sí estuve explorando muchas partes de tu libro, toda la parte fotográfica, las Ujú. introducciones. Me interesé particularmente en el cuarto capítulo del libro, que es donde hablamos de los Sí, artistas, pero vamos a sí. empezar por el principio. Escuchaste un poco la presentación que hice de ti, ¿cierto? Ujú. Eh, Creo que faltó decir que antes de llegar a Buenos Aires a estudiar esta maestría en paisaje,
Natalia hizo un recorrido bonito desde Colombia hasta Buenos Aires precisamente, pero Ujú. viviendo, deteniéndose en diferentes países del sur. Entonces, probablemente de ahí también empezó a surgir pues como tu interés en el paisaje. Quisiera, Tala, como entrada, contarnos o preguntarte qué encontraste en ese viaje por las ciudades del sur de nuestro continente. Gracias, Dani. Súper poder estar acá con vos. Pues mira, ese viaje fue más sí, fue una experiencia de conocer más a profundidad los Andes, ¿cierto? Nosotros vivimos en montañas, pero digamos, se empezó como a surgir esa pregunta después de recorrer Ecuador, Perú, de preguntarse por qué, a pesar de que vivimos en ese mismo contexto geográfico, las culturas han construido una relación tan diferente. El hecho de uno recorrer las culturas incas en el Perú, se da cuenta que esa relación es muy estrecha, ¿cierto? Que la montaña para ellos, para su cultura, es tal en cualquier momento, tanto de la construcción de sus ciudades, de la transformación de lo agrícola. Entonces ahí empecé como a hacerme esas preguntas y pensar también dónde fue que cortamos o dónde se generaron como esas rupturas que hoy como ciudad tenemos muchas veces con estas montañas en las que vivimos y que quizás no tenemos esa misma relación. Entonces un poco por ahí empezó como esa gran pregunta que luego ya en la maestría en Buenos Aires pues logré tener como el marco teórico, un marco más conceptual que me empezó a esas preguntas que me empecé a hacer, poderles dar un poco más de contexto y también después de haber estado trabajando en los barrios aquí en Medellín, pues decía, listo, aquí hay algo que volver a poner como en relación y digamos ese fue como esa gran pregunta del viaje. Perfecto. Tala, entonces hablamos de que hiciste la maestría en paisaje, ¿cierto? El paisaje, Ujú. ya lo habíamos discutido con Sebas la semana pasada, pero también quiero conversarlo contigo, eh, intentar como dar una definición de esa noción de paisaje y sobre todo, ¿sí? Y esto nos va a ir llevando a tu libro, eh, Ujú. ¿cuál es el papel del arte y de los artistas en esa noción de paisaje? Pues primero diferenciar que paisaje no es naturaleza, ¿cierto? El paisaje es una construcción cultural que requiere que se genere una interacción, una representación, una descripción de ese lugar que se habita, ¿cierto? Simmel lo escribe y lo describe muy bien. El hecho que recorras un bosque, que estés entre la naturaleza, no significa que sea un paisaje. Es paisaje cuando hay una representación artística de por medio, cuando se genera también un sentimiento en medio de eso. De hecho, empiezo el libro con una frase de Pessoa que dice, lo más certeza sería decir que un estado del alma es un paisaje. Hay una relación muy clara entre sentimiento, o sea, cuestión más subjetiva, con un lugar o una naturaleza. En este caso, pues mi búsqueda era sobre las montañas. Entonces, digamos, ese puede ser un marco. El paisaje es el lugar, pero el paisaje también son las relaciones subjetivas que por medio del arte se pueden ver representadas. Entiendo. Entonces el arte es realmente el que, el que forja el paisaje. Pero si yo no soy Sí, artista, yo no hago paisaje. Si por sí, ejemplo, si, porque dale. digamos, de hecho también es interesante esto, el paisaje como representación surge en las artes plásticas. Antes la pintura estuvo muy concentrada en magnificar a ciertos personajes de la historia, la naturaleza parecía como una cosa ya, como en el fondo, como se ve allá, pero luego la naturaleza empezó a adquirir como dentro de la pintura y por eso los impresionistas empiezan a entender la naturaleza más allá que solo una cuestión estática y por ejemplo los impresionistas se obsesionaron por pintar un lugar en verano, en invierno, en otoño, en todos los momentos y digamos esa aproximación de los artistas hace que un ciudadano normal empiece a ver esos lugares de otra manera. Por eso tú decías cómo nos transforman la mirada, porque nos hacen ver algo que puede ser como muy cotidiano de otra manera. Y creo que ahí es donde hace el clic como el artista. Y por eso también un poco trabajo como las dos dimensiones de los artistas. No solo es el artista que está, digamos, en su obra, sino también el artista que sale, que actúa, que transforma su lugar. Un poco ahí también hay ese viaje eh, de ese tipo de artista que se acerca a esos lugares. Entiendo. Mencionabas a los impresionistas y aquí en tu libro está uno de los mejores ejemplos, ¿cierto? Es la historia Sí, del monte Saint Sainte-Victoire Victoire. y es una Sí, pintura de Cézanne, ¿cierto? Y sí. entonces Tala muchas veces me explicó esta historia para explicarme el paisaje
y es como, pues Sí, era una montaña, digamos, una montaña más, la montaña que había por ahí, ¿cierto? A lo sí. mejor nadie le había parado bolas, pero Ujú, Cézanne la exacto. empezó a pintar en invierno, en otoño, en primavera, de día, de noche, y pues hoy en Sí, día es todo un lugar de culto y de visita porque sí, como Cézanne la vio, entonces la gente va a verla y ya claro. es un referente cultural, pues no solo para los turistas, sino para los locales. Yo recuerdo cuando me contaste esa historia, entendí muy bien Esto. como el Es que yo papel del creo que se arte. da mucha idea, porque él de hecho escribía cartas y decía, es que no entiendo por qué los pobladores de este lugar no ven esa montaña tan maravillosa. Hoy es un lugar protegido, no se puede construir allí, la gente lo valora y creo que eso me permitió a mí decir, ah, por aquí es la cosa, ¿cierto? Por aquí en Medellín pasó algo con los artistas que nos hizo mirar las montañas y los barrios específicamente autoconstruidos en la montaña de otra manera. Ese es el ejemplo como más Ya, claro. pues. Ahorita vamos a profundizar en el tema de los artistas, porque antes Ujú, quisiera, Tala, que empezáramos ya a, a- a adentrarnos en la zona nororiental de Medellín, que fue pues como ujú. tu territorio de estudio. Hay algo que pasa con nosotros los medellinenses y es que estamos súper enamorados de la ciudad, pero conocemos Sí. poco, ¿cierto? Conocemos poco su territorio, su historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos contarnos más o menos rápidamente cómo fue el proceso de crecimiento y de urbanización de la zona nororiental de Medellín? Pues te la cuento como en relación precisamente de las montañas. Medellín, pues se ubicó y digamos su ubicación inicial estaba más dada en las partes más planas, los lugares más fáciles para moverse, cerca del río, pero no al lado del río, sino un poco más protegidos. Digamos, las montañas fueron más como el escenario. El lugar, las montañas actuaron más como un fondo y cuando uno mira las fotos más históricas de Medellín, aparece la Catedral Metropolitana, aparecen los grandes edificios, pero la ciudad, las montañas estuvieron siempre rodeando ese lugar, algunas agrícolas, algunas zonas de protección, ¿cierto? Pero no eran como la ciudad en sí misma. Ese transitar, pues obviamente tuvo un momento como importante desde la planeación, fue el plan piloto de los 50, donde seguía manifestando que las laderas debían ser un lugar de protección, que las quebradas las debíamos cuidar, que tenían que ser también para producción, pero rápidamente, pues la historia sabemos, el 50 fue un momento de explosión demográfica, de mucha llegada de gente a la ciudad y por un lado la planificación más formal de la ciudad se concentró en ocupar la otra banda, la otra parte plana, la otra parte, digamos, un poco más fácil de ocupar y las montañas pues fueron el escenario que muchas familias que llegaban del campo decían, ¿dónde puedo ubicarme? Y un poco también trayendo como sus culturas más de la montaña, pues ese fue como su escenario, su resguardo, el lugar donde lograron como traducir y construir como su sueño en la ciudad y que claramente eso marcó como una ruptura, la ruptura de la ciudad formal, todo el esfuerzo que se hizo para construir Laureles, como con todas esas reflexiones tan profundas de la ciudad jardín, pero por el otro lado, y a espaldas un poco también de esas visiones, se estaba autoconstruyendo una ciudad en las laderas. Primero la zona nororiental, que digamos daba continuidad a lo que ocurría más desde Prado, desde Manrique, luego como esa continuidad, y luego pues hacia el otro lado, hacia la noroccidental. Y entonces ahí se ocupa la ladera, ¿cierto? Pero la ciudad formal seguía un poco como desconociendo eso que pasaba allá y que también marcó pues de manera muy contundente procesos pues, de erradicar esos lugares, de sacar a la gente, ¿cierto? De que no podían estar allí, que eso ha pasado en esta y en muchas otras ciudades, pero digamos empezó a generar como esa confrontación de esas dos ciudades de manera muy fuerte y que luego obviamente ya casi que un 50% de la ciudad está allí, pues ya ahí es donde empiezo a entender cómo esas rupturas, esas cosas que se confrontaban, aparecen en pronto los artistas como a darnos otra mirada y otro contexto de un lugar que también estuvo muy marcado como por valores negativos, ¿cierto? En los 90, obviamente la violencia los marcó, los estigmatizó de manera muy cruda y eso hizo que las distancias mentales y sociales se agudizaran y que las montañas y estos barrios siguieran siendo como ese fondo, sin una Vale. relación tan concreta. Pero ven, cuando uno mira la zona nororiental, pues distingue claramente una parte, digamos, planificada, ¿cierto? Eh, Sí, tanto, digamos, en Aranjuez como en Santa Cruz, una buena sí, parte, e incluso las primeras calles de Manrique, uno ve pues el trazado ortogonal de una ciudad formal.
Sí. Entonces, y ya de ahí ya más para arriba, cuando la montaña se vuelve pues más agreste, ahí sí Ujú. reconozco plenamente pues como este último proceso que describiste. Pero esa parte, Sí. digamos, ortogonal y formal, en qué momento creció? ¿O cuál fue, pues, por qué se urbanizó Pues primero la parte de Aranjuez, por ejemplo? Pues mira, fue muy motivada precisamente por las industrias que buscaban crear barrios obreros o barrios para sus trabajadores y que un poco pues dejaban también como de manera evidente que tenía que ser un lugar con buenas calles, con buenos trazados, con buena... Pero luego también se da un poco como eso que llamamos la urbanización más pirata, ¿cierto? Donde alguien también con un criterio dice, bueno, yo tengo un lote, lo subdivido un poco como en la 107, donde hay una vía, hay unas calles transversales, subdivido, genero unos lotes de determinado tamaño, quizás ahí no es Tremendo. un planificador, fue más el dueño de la tierra que dice, Sí, pero por otro lado sí aparecen las formaciones más de invasión, donde sí se genera un proceso un poco que es más orgánico, donde una u otra casa van sumándose, no hay una planificación inicial como la de estos urbanizadores o los barrios obreros, sino que se va dando como por adición. Y esa adición hace que el resultado pues sea un poco más orgánico, vaya respondiendo como a las posibilidades un poco más planas, menos planas, no hay como unos trazados iniciales, hay algunas calles sí, y algunas quizás senderos que hacían parte ya como los trazados iniciales, pero se da más por esa adición. bueno, Tala, entonces ahí ya empieza, cuando ya la urbanización se sube a las montañas, ya sí empieza, digamos, esa relación estrecha entre la ciudad y la montaña, ¿cierto? Y su geografía, Mm, que aquí es tan fuerte. Eh, Ahora que nos hablabas de tu viaje, ¿sí? Hablabas precisamente de los Andes, de la relación con la mm, montaña, y también sabemos que en toda Latinoamérica hay situaciones de informalidad muy mm, similares en muchos casos a los que vemos en Medellín. Quisiera que me sí. hablaras un poquito de eso, como ese sí, comparativo, las similitudes y también las diferencias de lo que encontraste en las diferentes ciudades del sur. Sí, es increíble. O sea, cuando uno mira Quito, Quito es una ciudad también que está al lado de una montaña, de hecho de un volcán muy grande, donde parte de la ciudad se desarrolla como una parte más plana, se desarrolla más de manera longitudinal, pero esas laderas también, tanto de manera formal como informal, se fueron ocupando. Y digamos, su relación también viene muy marcada por ese hito de los 50 de esa ocupación y crecimiento demográfico. Cuando uno recorre Lima, Lima, a pesar de que está en gran parte en las zonas más planas, en el desierto, y cerca pues al mar, hay muchos cerros y muchos lugares inmersos en ese valle que también han sido ocupados de manera informal sobre los cerros. Y eso también marca unas formas de vida, unas formas de relacionarse con un lugar, que de hecho era muy especial porque la neblina que hay constantemente en Lima no permite ver muchas veces esos cerros, ¿cierto? Entonces allá la situación es mucho más crítica. Aquí nosotros, malo, pues Siempre bien o vemos la mal, montaña. las vemos. En cambio en Lima la situación más dramática es que hay un velo constante que hace que ni siquiera estos barrios se vean, pero que cuando uno lo recorre, pues encuentra también... pues como todas las riquezas, ellos hablan de los apus como esos dioses de las montañas y eso empieza también a estar dentro de las historias de la misma ciudad. Cuando uno recorre Bolivia, en La Paz, es impresionante cómo esa ciudad se ha regado tanto en el altiplano como en la parte baja, pero casi en su totalidad sobre las laderas. Y eso sí marca unas relaciones muy diferentes de ciudad. Pongo el ejemplo con Buenos Aires. Buenos Aires, uno no tiene forma de saber hasta dónde termina, ¿cierto? O Sao Paulo, ¿cierto? Le toca o estar en un edificio muy alto o en una torre para poder saber dónde termina esa ciudad. En las montañas uno sí está como Uno vislumbrando un reconoce unos poco, límites. reconoce unos límites, sí. Y eso también marca que nuestra relación con las montañas sean de esa lejanía, pero también empieza como a ocurrir lo que te decía con Lima, pero también a veces a creer que esos barrios de ladera son homogéneos, ¿cierto? Porque como los vemos de lejos y no nos hemos adentrado en ellos, a sentir que todo es muy igual, pero cuando uno lo recorre se da cuenta que hay unos universos propios porque la geografía, las visuales generan otro tipo de relación. Que eso es lo que después el artista con su sensibilidad Sí, logra plasmar. De eso vamos a hablar en la parte final. Tala, sí. vemos pues que esta informalidad es un caso, digamos, eh, típico de Latinoamérica, ¿sí? Que Ujú. muchas veces, ¿cierto? Tratándose de países montañosos, pues entonces muchas veces la informalidad se da.
en las montañas. Eh, Hay una parte muy buena de tu libro donde, citando al arquitecto, a Christian, creo que es, ¿sí? Werkman, Mencionas sí. como, a Christian Oberman, mencionas como las cinco fases, las cinco etapas históricas en las que los estados le han intentado hacer frente al tema de la informalidad que es problemático, ¿cierto? Entonces eran Mm, como, me parecían similares como a las etapas de elaboración de un duelo. No recuerdo en qué página estaban, pero primero los estados empezaron negando eso, ¿cierto? Como sí, desconociendo el problema. Eh, sí, tú lo tienes más claro, cuéntanos, porque me pareció sí, que era muy claro como para entender ese proceso. sí. Sí, de hecho, pues digamos, parto como de Christian Werman, que ha trabajado, es un investigador alemán que trabajó mucho con nosotros en Urban. Eh, yo parto de algo, y es que en la medida como tú mires un lugar, o sea, como tu pensamiento está dado y tu mirada está dada, transformas ese lugar. Entonces, un poco la primera situación que se ha dado en los contextos autoconstruidos, en los barrios autoconstruidos, es negar que existen. De hecho, un síntoma muy claro es que no aparecen en los mapas oficiales. Es decir, no, allá no vive gente, allá no hay nadie. No Cierto, es existe. una negación, obviamente, por quienes tienen digamos, el dominio un poco de la planificación, de decir no, y desaparecen un poco de los mapas. Luego empiezan a decir, no, esta sí es una situación y de hecho empieza como a hacer esa identificación, pero con una lógica más de erradicación. Es decir, de identificar, hay un mapa muy interesante que habla de los, en el 63, me parece, aquí en Medellín, de la Oficina de Planificación, que hablaba de los núcleos piratas de Medellín, ¿cierto? Y O cuando sea, uno pone ese nombre, ya lo reconoce, sí, pero lo tilda con algo negativo que sí, significa que, sí. que hay que suprimirlo. Exacto, es un núcleo pirata, no es un barrio, no es nada, ya no vive gente, es como si fuera otra cosa. Entonces empieza como una lógica de erradicación y cuando uno analiza también como procesos en otras ciudades, ha sido una política y la política de la erradicación de llevar policías, sacar a la gente y que la gente busque la manera. Poco luego también con esa gran explosión demográfica, pues un poco muchos gobiernos dijeron, se me salió de las manos, que un poco también le Deje, pasó a Medellín. deje así Yo que no no puedo puedo con aquí. eso. Sí, y claramente pues ahí también se genera como un distanciamiento, porque entonces, listo, no puedo hacer nada, entonces tampoco como que se propone generar procesos de mejora de acueductos, de alcantarillados, sino que dice, ah, bueno, ustedes están ahí, hagan como puedan. Hágale. Ujú. Y hay otros procesos ya un poco más recientes que han sido los del mejoramiento, como ese reconocimiento de decir, sí, es verdad, ya hacen parte de la ciudad, démosle un nombre, démosle como parte a esa ciudad y también empecemos a generar procesos de mejoramiento de calles, de equipamientos. De hecho, hay una situación como especial cuando Freddy Serna, el artista, hablaba de su padre que decía, voy para Medellín. Él vivía en Pedregal, en Castilla, voy para Medellín. Y es esa también esa relación que ni ellos se sentían parte ni la ciudad los hacía parte. Entonces empieza como a ver esa invisibilidad también de esos procesos y que ha tenido como muchas etapas. Sí. De hecho, hay autores que hablan ya de anticiparse, porque es entender que es un fenómeno que se va Que esa sería generando. la quinta etapa, es esta de la anticipación, que Sí. quisiera que me la explicaras qué es, pero en esa cuarta etapa que ha sido la del mejoramiento se inscribe, digamos, el proceso que ha vivido Medellín en los últimos 20, 30 Mm, años, ¿cierto? De ya sí, dejar de ignorar, dejar de intentar echar a la gente por la fuerza, sino reconocer e intentar saldar, ¿cierto? Es una frase sí. común, pues, pero la deuda histórica que se tiene con estos sectores, desde ahí se inscribe el urbanismo social, pues, que fue tu escuela. La quinta fase habla de anticipación. ¿A qué se refiere? Sí. Sí, digamos, y Cristian también en su ejercicio habla, y pues entendiendo y analizando las ciudades, es que a pesar de que hubo un momento más de explosión demográfica y que esto se dio con más intensidad, pues sigue llegando mucha gente a la ciudad, ¿cierto? Con búsqueda de oportunidades, o en el caso de Colombia, todavía como escapando de las zonas de conflicto. Entonces, es una situación donde son muchas familias que no tienen la posibilidad de ingresar en el mercado formal, es decir, no tienen la posibilidad de adquirir una hipoteca, de entrar a un crédito, y claramente hay un mercado informal de autoconstrucción donde ellos encuentran esa posibilidad. Entonces, digamos, es como anticiparse, tiene que ver con también
ya de manera consciente saber que van a llegar y cómo generar unas estructuras, definir dónde es menos riesgoso, porque digamos en las laderas se da pues obviamente la cuestión de deslizamientos, cuestiones de riesgo. Entonces es anticiparse a eso, es decir, no se ubiquen en los lugares peligrosos, te estamos diciendo mejor ubíquense aquí, aquí se puede reservar espacios para quizás un equipamiento, que quizás muchas veces fueron decisiones que las mismas familias cuando llegaron al territorio las tomaron, de hecho protegían el lugar de la cancha, protegían ese lugar de la iglesia, todos hacían unos acuerdos colectivos de dónde sí y dónde no, por la solidaridad también, porque sabían que habían familias, amigos que también querían llegar y se ponían unas reglas de juego. En la anticipación un poco ya se hace como de una manera más, como desde una política pública, donde se dice, bueno, orientemos ese desarrollo y tratemos de darle para que luego no sea un ejercicio posterior de reubicar a las familias en riesgo, de buscar un terreno para poder hacer un Claro, equipamiento público, que siempre va a ser etc. más traumático Exacto. intentar corregir, ¿cierto? Que Sí, prever. Bueno, sí. eso me pareció bastante claro, como ese recuento Mm, histórico de las formas en que el Estado ha intentado enfrentar la informalidad. Bueno, Tala, vamos a meternos ya, digamos, en el corazón, ¿cierto? El capítulo final de tu libro, que, pues, mm, no solo el final, pero donde ya sí hablamos del arte, ¿sí? Del arte y sí. los artistas. Y quisiera empezar por leer un fragmento que tú citas dentro de tu libro, es del poeta Elí Ramírez. Ujú, Ahorita Tala nos habla de él, nos empieza a dar esta idea, nos empieza a crear un paisaje, ¿cierto? De lo que era esta mm. Medellín. Él escribió más como en los 70, ¿cierto? Finales sí, empezó en los 70. Perfecto, entonces dice así este fragmento. La colina es de 4 o 5 cuadras en adobe pelado al frente de las casas. De lejos las calles son huecos oscuros, los muros se tragan el sol de un trago. Por un lado baja una quebrada que en invierno se vuelve río. Fue en una época el último montoncito de casas, en la parte alta de la ciudad hacia el norte, con rastrojo y piedras a los lados. ¿Sí? Mm, Este es de Lee Ramírez, pues, y fíjense que uno se ubica fácil, ¿cierto? El adobe pelado, súper ujú, típico, pues, ¿cierto? Es ese color naranjado de, 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 sí, de, de los barrios de Medellín. Siempre hay una quebrada que baja por ahí, ¿cierto? Donde usted esté parado, siempre hay una quebrada que baja. Entonces uno sí. empieza como a meterse pues en esto. Bueno, Tala, entonces cuéntanos ya en tu trabajo, eh, ¿por qué llegaste a este tema de que querías hablar del arte y qué encontraste? ¿Y a quiénes encontraste? Bueno, pues digamos todo empieza pues obviamente por conocer artistas, a Jorge Blandón, director de la Casa Amarilla, cierto que él había tenido mucho contacto con él cuando trabajaba en la DU, en el desarrollo de los proyectos urbanos, luego obviamente él con su relación con Freddy Serna, que es un artista plástico de Pedregal, o sea, de la zona noroccidental. Y luego eso también, obviamente, cuando uno empieza a estudiarlos a ellos, se encuentra como esa relación con un artista que casi que fue un poco el que nos abrió los ojos sobre los barrios, que es Elí Ramírez, un poeta popular, hecho, digamos, en el barrio, que se dedicó a contar las historias de su barrio con el lenguaje digamos, propio, sin tener, digamos, eso. Este libro, pues, habla en la parte de alta abajo, habla también un poco, es el fragmento que leíste es de ahí, la pintura, la portada de ese libro es de Freddy Serna, entonces empiezo a encontrar como un engranaje, como un entramado de artistas que de una u otra manera empezaron a ser influenciados, en este caso por Elí, por esa poesía que empezaba a hablar de ese lugar, que muchas veces lo que aparecía en contraposición eran las noticias negativas de los ochentas. Elí se encargó de contar las calles, los problemas que ocurrían, la descripción de sus colores, las quebradas, la empanada, pues las actividades, digamos, más propias. Y empezó, digamos, también como a influenciar, por ejemplo, también a Víctor Gaviria y en ese mismo sentido a los actores naturales que participaron en las obras, en las películas de Víctor Gaviria. Entonces es un artista como muy icónico y que marca como el hacer como te digo, estos otros artistas, porque fue, digamos, el primero que empezó a darle como de verdad sentido, empezó a ponerle sentimiento a ese lugar que por mucho tiempo simplemente fue como el problema a resolver, el lugar de la violencia, el lugar problemático. Él le empezó a dar
en palabras sentido a ese lugar. Y creo que El de ahí surge artista, como un ya, cambio. el artista le da sublima, ¿cierto? Sublima el lugar con su observación y ahí es donde empieza Sí, su belleza. Bueno, ahí sí, hablaste de Lee, nos hablaste de Freddy Serna. Freddy sí. Serna, ahí se nos muestra pues un poco. Hablándonos un poco de esta relación de Freddy Serna. Lo interesante de Freddy, ya lo habíamos hablado tal vez con Sebastián, es que él no habitaba la zona nororiental, sino la noroccidental, pero lo que él veía todos los días como pintor al frente Sí, era la nororiental, ¿sí? Entonces se sí. dedicó a pintarla. Contanos un poquito de Freddy. Pues mira, también es una historia muy bonita. Digamos, él se empieza a interesar, él tiene la oportunidad desde el colegio de acercarse a la pintura y tiene la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Artes Plásticas. Y él desde ahí dice, yo soy, digamos, yo vivo en los barrios, pero nadie pinta estos barrios, ¿cierto? Y un poco de ahí empieza a surgir como esa sensibilidad de la relación del arte y la ciudad y también un poco como él distanciándose también de un contexto muy hostil. Para él, digamos, la pintura fue como ese refugio en el cual, como tú dices, el salir a la terraza, al jardín, le permitía ver el espejo, ¿cierto? Él sentía que lo que él veía era el espejo de su propio barrio y empezó a construir como una mirada sensible sobre esa luz que en el atardecer pues da muy... pues da especialmente en la nororiental, de entender también como en la foto esa noche, ese lugar que parece ese lugar que destella de colores en las noches, que también pues ha sido portada de varios libros y eso también pues como que le empezó también a dar la oportunidad de pensarse a él, ¿cierto? De pensar el lugar donde habitaba, pero también de darle como imagen a las palabras de Lee. Él un poco decía eso, cómo Ya. yo finalmente le doy esa imagen a esas palabras, que él las sentía muy propias, que él vivía cotidianamente con eso, pero logró tener un poco como una distancia para decir, esto es lo que veo con otros ojos. Aquí también haces mención, y yo creo que, digamos, en términos de impacto popular y de impacto masivo en nuestra cultura y de reconocimiento, hablas de Víctor Gaviria, ¿sí? Uh Aquí -huh, pues esta imagen sé que se ve muy poquito, pero es una pequeño fragmento sí, durante el rodaje de Rodrigo de No Futuro y es esa película, Rodrigo de No Futuro, eh, y a través de ella también muchas veces me explicaste la noción de paisaje, cuál fue el impacto y la sí. importancia y por qué hace parte de esta saga de artistas que desde diferentes miradas, Uh ¿cierto? El -huh. poeta, el pintor y ahora el cineasta, ¿qué es lo que nos muestran que es tan importante? Pues sí, digamos, parte como esa idea de tratar de recorrer estos barrios a partir de una historia de un joven que podía ser la historia de muchos jóvenes en esta zona, ¿cierto? En los noventas, y más digamos, el libro de Alonso Salazar de No nacimos pa' semilla, pues hablaba un poco de eso, ¿cierto? Como de ese drama de los jóvenes, de no sentirse incluidos, de no tener posibilidades de crear su propio proyecto de vida y que antes se veían obligados como a otras cosas. Creo que de ahí se hace muy bello cómo Víctor logra transmitir esa situación de los jóvenes, pero hacerlo en el marco de las calles directamente al interior. Y creo que ahí se logran como unas imágenes también como con las que te mencionaba ahorita, ese distanciamiento. Es muy evidente cuando, por ejemplo, los chicos están en las terrazas bailando, cantando punk, así estando allí, porque no había más espacio público que las terrazas deshabitadas, pero también el distanciamiento con esa ciudad que quedaba muy lejos, ¿cierto? Como estoy Allá abajo. aquí y sí, estamos en otra, ¿cierto? A pesar de que estamos sufriendo como lo mismo, estos jóvenes no tenían como otras opciones y un poco como la película también se desarrolla mucho caminando, ¿cierto? Rodrigo camina, piensa la ciudad, se siente como que la libertad la encuentra en caminar las calles, en recorrerse esos rastrojos que describe Lee en lo que tú leíste, esos rastrojos como por allá en las casas abandonadas. Entonces, casi que se convirtió como en una imagen, si Freddy nos mostraba como esa mirada más lejana, ¿cierto? Como esa mirada de lo que había Sí, afuera, este sí Víctor nos nos metía metía ahí al en la calle. interior. Sí, nos Sí. metía en la esquina, nos metía en la terraza, nos metía también muchas veces en esos puntos de contacto con la otra ciudad, ¿cierto? Ahí se hace muy evidente
cómo enmarcan algunas ventanas como esa lejanía de la ciudad, es decir, parecíamos la misma ciudad, pero claramente no estaban conversando, ¿cierto? Y antes, por el Pues, contrario, la estaba como estigmatizando más. pues para mí que crecí en esa época, pero no viví en esta zona nororiental, también para mí era algo lejano. eh, Mm, y fue a través de Rodrigo de No Futuro que yo pude pillar cómo es cierto, cómo es eso sí, allá. Y sí. aún hoy, cuando uno, pues yo me la he vuelto a ver 4, 5, 6 veces, Mm, y uno sigue encontrando una riqueza en cómo te muestran, ¿cierto? La sí. calle estrecha, el adobe, las escaleras empinadas, esas Sí. terrazas aún muchas veces a medio hacer, incluso el parlache, ¿sí? Que Ujú. también te muestran El ahí que lenguaje. antes, que Sí. antes el mismo lenguaje te da un ambiente, ese punk que nos muestra Víctor Gaviria, muchas veces Ujú. precisamente con esas letras tan propias del punk, que son como con ese nihilismo y esa desesperanza. O sea, todo eso nos dio a través de esta primera película de Víctor Gaviria una Sí. muy buena idea, ¿cierto? Y Y nos te cuento configuró algo, un paisaje. paradójicamente, Freddy no se vio esa película tan pronto salió, ¿cierto? Porque para él era su realidad, ¿cierto? Así como para vos era algo nuevo, para Freddy él decía, no, o sea, Qué pereza pues verme para eso. qué voy a ver esto si ya he sufrido, ya he vivido como el drama de mis amigos, de la muerte de mis amigos. Entonces, mira que fue como un testimonio como muy duro, muy real, y como pues también los actores eran naturales también. De Ujú. hecho, Víctor Qué cuenta gallo. que que algunos de los chicos tenían así como cosa muy guardada algunos de los poemas de Lee Ramírez, o sea, ellos de verdad se sentían como identificados con esas palabras, como con como con ese, a veces contextos a veces tan hostiles y que sentían como un poco como refugio en esas palabras que no encontraban quizás en otras representaciones artísticas que se estaban dando en la ciudad. Cala, tanto en tu libro como en muchas partes, mucha gente hace referencia a No nacimos pa' semilla, el libro de Alonso Salazar, escritor, periodista y exalcalde de Medellín. ¿Por qué es tan importante este libro en esta Mira, construcción? porque, digamos, fue desde otra mirada más periodística, pero yo la siento más como poner en palabras conversaciones en el corazón de los barrios, ¿cierto? Son conversaciones que él fue transcribiendo y que mostraban, digamos, de manera muy directa qué sucedía, ¿cierto? La lucha por el barrio, la lucha por preservar ese lugar que les había servido de refugio, de contar cómo han sido sus formas de construir el lugar, los convites, el apoyo, la solidaridad, obviamente las violencias, pero también dramáticamente exponer las palabras y exponer las palabras directas de los jóvenes, ¿cierto? Cuando hablamos de los 90, los jóvenes fueron los que más murieron en estas guerras, en este conflicto urbano, y nadie los estaba escuchando. Un poco también luego esto desata como otro tipo de procesos en la ciudad de cómo enfocarse en los jóvenes, pero fue a partir como de sentarse a escuchar y de sentarse a escuchar y tratar de transcribir eso que se estaba sintiendo y viviendo, así como, digamos, Víctor desde el cine, Alonso logró como poner, como sintetizar también todo lo que se estaba viviendo, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Con todos los valores positivos que había, pero también como ese drama de la falta de Estado, de la falta de oportunidades, y creo que también a todos los que hemos trabajado en la ciudad nos sirve precisamente porque el ejercicio de trabajar en la ciudad requiere eso, escuchar, tratar de entender qué hay detrás de cada historia, de cada persona, y creo que es muy respetuoso en ese sentido, en tratar de leer cada historia. Perfecto. Te confieso que me lo leí hace por ahí 20 años y no me lo he vuelto a releer, así que creo que es una buena lectura. Lo que pasa es que Sí, a veces es dolorosa, ¿cierto? sí, Y por eso uno a sí, veces le saca el cuerpo a cosas que uno sabe que le van a, sí, que lo van a poner a llorar. sí, Tala, también mencionas mucho, y aquí qué pena se me olvidó bajar la foto, a Jorge ujú, Blandón y su claro, corporación Nuestra Gente que está allí en la Casa Amarilla, donde precisamente la fachada la adorna un mosaico dirigido por Freddy Serna con la colaboración de la comunidad. Háblanos un poco de este proceso de Jorge Blandón y por qué es importante y por cierto que aún se mantiene. Sí, al igual que Freddy sigue pintando y que Víctor sigue haciendo mm, películas, Eli
Eli todavía No, escribe, él ¿o no? falleció el año Falleció pasado. el año pasado, sí. Bueno, entonces Sí. cuéntanos, por favor, de Jorge Blandón y la Corporación Nuestra Gente. Pues mira, Jorge es otro de esos jóvenes que sí nació pa' semilla, que sí logró como encontrar en el arte un refugio, pues muy cuidado también por su familia, pero también como con esas posibilidades de acercarse al arte desde el teatro, de estudiar artes escénicas y de poner ese arte al servicio de la comunidad, ¿cierto? Eh, Jorge con otro grupo de artistas generan este espacio, primero sabían que era necesario como generar un espacio de encuentro para los niños, para los jóvenes y empezaron digamos un poco más como desde un espacio de biblioteca, de lectura, luego en el tiempo fueron logrando como consolidar un espacio que hoy es la Casa Amarilla donde está el mural de Freddy, pero digamos aquí lo importante es entender cómo a partir del teatro, un teatro comunitario, han logrado construir puentes, han logrado construir diálogos muy rotos en esta sociedad y en estos barrios y que han permitido como poner también y exponer muchas veces ese dolor, esas tristezas, esas dificultades en el marco del teatro, ¿cierto? Un poco también, ahí hablábamos con Jorge de este concepto de los espectactores, ¿cierto? Que todos podemos ser actores, todos podemos Y ser espectador. espectadores. Es decir, ellos ponen el escenario del teatro como un espacio para crear entre todos y por eso ahí el concepto de teatro comunitario se vuelve tan clave porque allá crean todo, ¿cierto? Y las historias son las de ellos, ¿cierto? No es que ellos mismos deciden qué historias construir, han hecho unas obras muy bellas de cómo se formó el barrio, que precisamente cuentan cómo era el proceso de la llegada, de los conflictos, de las lavanderas, del agua, un montón de historias muy bonitas, pero que finalmente lo que buscan es poner en comunidad, digamos, poner el teatro para generar comunidad. Y creo pues ahí que tiene como un valor muy grande, digamos, establecen en Santa Cruz. Y también, digamos, hay otro puente que se logra ahí y es que Freddy sale de su estudio, Freddy sale a encontrarse con esa montaña que ve allí, empieza también a reconocer en Jorge como un proceso muy valioso y de ahí surge esa colaboración de hacer este mural que también se hace en comunidad. Digamos, Freddy había estado trabajando en su estudio de manera más individual, más propia. Esto lo hace salir a trabajar con comunidad, a trabajar con la gente, a decidir también qué es lo que ese paisaje de ese mural también nos iba a hablar, que también es muy bello. Pues en el libro también están las imágenes y la idea es que puedan ir a visitar, que es un lugar Sí, que maravilloso. vayan a verlo. Tala, dos preguntas cortas, breves. Sí. Primera, ¿por qué no encontramos mujeres en esta lista de artistas que han contribuido a forjar el paisaje? Pues mira, digamos, primero empecé con Freddy, ¿cierto? Con Jorge y con Freddy, ellos me llevaron pues a Víctor y a Eli como una línea muy cercana de trabajo quizás, y yo todavía obviamente siento que esto es como un inicio, ¿cierto? Como que esto le faltan más capítulos Mucho más, y sí. que casi que podría, sí, creo que eso falta, creo que está como la oportunidad de hacerlo, pero inicialmente esas fueron como las manifestaciones que encontré que me permitían contar esto que quería. Obviamente si sigo indagando, si paso al año 2000, los años siguientes, si me meto con la música, también hay un montón de representaciones que quizás no Y esa es aborden este, la segunda pregunta era sobre la música, ¿cierto? sí. Sé que es más difícil plasmar en un libro temas musicales, pero también sé que tú has seguido de cerca, por ejemplo, el proceso de Club Peligrosos, ¿cierto? Y sé que también encuentras como afinidad, digamos, a esta Sí, narración que total. estás haciendo en la música. Eh, si Sí, bien no está es acá, más, ¿qué sí. ideas sobre música se te ocurre así como que nos quieras sugerir para escuchar el paisaje de Medellín? Pues mira, lo que ha ocurrido en la Comuna 13 es maravilloso y también fue, digamos, como el hilo. Si, digamos, uno puede reconocer en la nororiental la poesía de Lee, quizás la pintura, en la Comuna 13 uno reconoce más como el iniciador y el germen a la Al música, hip hop. ¿cierto? Sí, al hip hop. Bueno, Entonces y te, es interesante pensar que hay, digamos, y jóvenes, un poco más jóvenes que Jorge, que Freddy,
los sienten a ellos como referentes, ¿cierto? Ellos saben que en los 90, y digamos un poco también la respuesta en el libro, pues en esta investigación es que uno le toca acotar, ¿cierto? Entonces le dicen acote, acote. Sí, Entonces uno trata de concentrar, pero obviamente si lo pienso para una tesis doctoral, ahí tengo un montón de cosas, pero sí siento que en la Comuna 13 la música ha dado lugar como a esos vínculos iniciales, que quizás luego entró el mural, entró la pintura, entró otro, pero digamos ese germen se puede reconocer en la música, en el hip hop. perfecto. Me quedan dos preguntas, Tala, cortas para que después pasemos como a tus conclusiones después de todo este trabajo tan bueno que hiciste. Precisamente hablabas de la 13, de cómo la música, estamos hablando del hip hop, allá pues fue como ese motor, y entonces quería llegar al tema del graffiti, ¿sí? Que pues en la última década o en las últimas 2 décadas se ha vuelto realmente una de las expresiones de arte, además en la calle, ¿cierto? Ya no el arte encerrado en galería, más icónicas de algunos barrios de la ciudad. Y yo he estado trabajando pues en los últimos 2 años bastante el tema del consejo. Quisiera preguntar para ti, pues como paisajista, como arquitecta, como ciudadana, por la importancia del graffiti. Ujú. Lo que llamamos graffiti, pues, pero llamemos el arte urbano gráfico para hacerlo más amplio el concepto. Pues un poco creo que la lógica del graffiti es acercarnos mucho más esas manifestaciones artísticas en la cotidianidad. Es decir, que si estás montado en un bus, lo veas. Poco no pasa lo mismo con una obra de teatro o con una pintura como la de Freddy, que la tenés que ir a ver al museo, ¿cierto? Tenés que ir a dirigirte o tenés que buscarla en otros. Creo que esa cercanía y ese ejercicio un poco también más explosivo de hacerte transformar un lugar, te transforma el lugar primero, pero además luego te cuenta una historia. Creo que hay un poder ahí como grande, ¿cierto? Porque el graffiti logra un muro cualquiera de la ciudad, darle un sentido, pero además el contenido que hay allí pues está cargado de unos valores, de unas historias, de unos elementos, de unos simbolismos que darían pie pues como para entender que detrás de eso hay como una manifestación como muy profunda de sentirse visible en una ciudad, de sentirse parte de una ciudad, ¿cierto? Creo Podemos, que es como es más no, que es como que marcada como termina. esa posibilidad de irrupción en la ciudad, ¿cierto? Quizás los otros artistas lo hicieron por otros medios, un poco más en las galerías como Freddy, en la posibilidad de conectarse con otros espacios más académicos. Aquí la irrupción del graffiti es en la cotidianidad, es en el Y momento, podemos decir que en ya el graffiti es parte del paisaje de nuestra ciudad y también construye el paisaje de nuestra ciudad. ¿Sí? Claro, y yo creo que también lo interesante es que genere procesos, ¿cierto? Que no Ujú. solo sea como un producto, sino que sea más un proceso de construcción, de entender, como te decía, qué hay detrás de esos elementos, de esos valores, de eso que también a veces cambia, porque los grafitis también se pueden ir actualizando, cambiando en la medida que esos pensamientos van cambiando. Es Bueno, un para la poco última más pregunta, dinámico como con la ciudad. muchas de estas expresiones artísticas ¿cierto? Que hemos hablado han surgido, digamos, por fuera o incluso en contra de la institucionalidad. ¿Sí? Pero también, digamos, y esto es más reciente, también el Estado ha empezado a trabajar con artistas, ¿cierto? A la hora de intervenir en estos barrios. Yo creo que hace parte, pues, como de esta etapa de mejoramiento, no se refiere solamente a Sí. mejoramiento físico, sino a mejoramiento de las relaciones sociales y Ujú, culturales. Eh, ujú. ¿Cómo crees tú, pues, cómo es y cómo podría mejorarse esa relación entre, digamos, en este caso, la alcaldía de Medellín y los artistas a la hora de intervenir los diferentes territorios? Dentro de tu libro hay un subcapítulo donde hablas del arte en los proyectos urbanos integrales, ¿cierto? Ahí debe haber un ejemplo, pero eso ya fue hace Sí. 15 años y cómo debería ser ahora. Vale. Pues mira, un poco todo este trabajo busca es poner en evidencia el rol fundamental que cumplen los artistas en los procesos de la ciudad. Creo que lo han logrado de manera que se logró como muy fuertemente en los 80s, en los 90s, digamos en esos primeros momentos de la consejería, pero digamos hubo proyectos como el proyecto urbano integral en la nororiental que logró hacer ese clic que por mucho tiempo estuvo como cada uno por su lado. Creo que es la posibilidad de darle a los artistas como ese rol
que cumplen en construir diálogos, en ser mediadores, en poder también generar un vínculo que quizás a veces la institucionalidad de haber estado tan lejos de los territorios no logran entenderlo, ¿cierto? Porque finalmente quienes están allí saben cuáles son sus problemáticas, saben cuáles son también sus sueños, y un poco los artistas han logrado eso, como canalizarlo, y ese es el rol que también se le tiene que dar en cualquier proceso, porque es que la ciudad no la construyen solo unos, ¿cierto? Ni en el Estado, la ciudad la construimos todos, y por eso es tan importante darle como ese rol a los artistas, y también, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces la historia de Medellín, y más en los últimos años, se ha contado como un proceso político, o un proceso más urbano, o un proceso más de otro tipo, Más físico pero también. más físico, pero yo lo que pongo aquí en evidencia es que antes que los políticos, los técnicos, todo el mundo, estaban los artistas logrando generar vínculos, diálogos, mediaciones, que ya llegamos nosotros desde otra lógica a apoyar ese proceso, ¿cierto? A conversar con ellos y a sentir que podíamos aportar en un proceso, porque digamos la ciudad, los barrios autoconstruidos han tenido sus lógicas y casi que el problema desde una mirada muy externa es creer que se puede llegar con un proyecto traído de otro lado a imponerlo, ¿cierto? Y un poco la lógica de los artistas ha sido esa mediación, es entender profundamente su barrio, es también a veces verlo con distancia, pero también es ser capaces de trabajar con otros actores y en este caso pues con el gobierno. Entonces creo que para mí lo más importante es darle como ese rol fundamental. Medellín no se podría contar sin lo que hoy, todo lo que hablamos de Medellín, no lo podríamos contar sin ese poder de los artistas que lograron cambiarnos la mirada, cambiarnos la manera de ver un lugar, pero además de eso involucrarse en los procesos, trabajar de la mano con las comunidades y con el Estado, y que a veces se va olvidando, ¿cierto? Y como decimos, no, es que la cultura es una cosa por allá, un poco, lo que se está discutiendo ahora de ¿por qué tan poco presupuesto para la cultura? Es que son fundamentales, es que no podemos construir una ciudad creyendo que tenemos las respuestas para todo cuando las respuestas están ahí y donde los artistas son ese vínculo más subjetivo, porque a veces estudiamos la ciudad desde el objetivo, los datos, todo lo que nos podamos imaginar, lo topográfico, lo natural, todo eso, pero lo subjetivo es a lo que hay que darle valor, porque es que ahí es donde nos conectamos de otra manera, nos reconectamos con la historia, nos reconectamos con la memoria. Y es además Ahí es como donde nos diferenciamos, ¿cierto? también, donde Porque están las diversidades. un plano puede ser el mismo en cualquier lugar, pero ya la gente, ¿cierto? Sí. La visión, la subjetividad es importante. Sala, creo que entraste ya como en un terreno de conclusiones, que es muy apropiado, nos quedan 6 minutos. De todo este trabajo, fueron años estudiando, años haciendo el trabajo de grado y luego años puliéndolo para sacar el libro. Danos qué te queda, o más bien, aparte de lo que nos acabas de decir, ¿qué te gustaría que nos quedara a quienes leamos tu libro? Es que esto es como un viaje de muchas cosas, ¿cierto? Por un lado, que como personas que trabajamos en la ciudad, por la ciudad, para aportar, debemos acercarnos mucho como a estas herramientas más objetivas para entender el territorio, ¿cierto? Lo digo más como desde las disciplinas, desde la arquitectura, quizás vos también desde la ingeniería te acercaste al arte como tratando de entender cosas que a veces no están, creo que hay como una deuda disciplinar en entender que el arte nos puede brindar otras maneras también de entender un lugar y de trabajar más de la mano con los artistas. Es que es maravilloso y divertido y demasiado enriquecedor poder ver la mirada de los artistas de un lugar. Lo otro es eso, es entender que como proceso debemos valorar esos momentos. Cuando alguien te hace ver las cosas de otra manera, es que uno logra como sentir ese valor. Cuando una persona te dice algo y vos decís, sí, me hiciste cambiar la forma como lo estaba haciendo, creo que eso tiene un valor muy grande y que lo logre a partir también del sentimiento, de lo bello, de lo... creo que eso te marca, ¿cierto? Te genera como una sensación más del corazón que solo una cuestión técnica de resolver un problema. Te lo pone en el plano de los sentimientos, de pensar, bueno,
qué hacer, pues, qué puedo aportar como por la ciudad. Y creo que esa sensibilidad nos hace falta para todos, en todo sentido. Muchas veces los prejuicios hacia otro lugar, hacia otro barrio, cierto, están muy marcados. Yo no voy por allá, o ese barrio no sé qué, pero hay una riqueza, como tú decías, una diversidad cultural que tenemos que seguir resaltando, todo lo que pasa en Moravia, ¿cierto? Es maravilloso. Hoy mucha gente no dice Moravia y pensarán solamente en un basurero. Ya las personas que nos hemos acercado a ese lugar entendemos que allá hay una diversidad cultural que es maravillosa, el baile, la música, todo lo que está ocurriendo y que nos hace ver ese lugar de otra manera. Y que además nos motiva como a aportar, ¿cierto? Que además nos reconecta como con una ciudad, que también hay que decir, a veces son ciudades tan fragmentadas que no nos damos la oportunidad de vivirla, de recorrerla, de sentirla, y creo que los artistas son los que de alguna manera nos ponen esos sentimientos más a flor de piel, y eso es lo que hay que sentir, que podemos ser ciudadanos de toda la ciudad, no solo de algún fragmento, y que podemos compartir. A mí este libro también lo que me ha dado es eso, como posibilidad de dialogar en muchos escenarios, de caminar con Freddy por la noroccidental, por Castilla, por Pedregal, de conversar también aquí en el Poblado, de tener otro espacio en el 12 de octubre, ¿cierto? Para conversar precisamente de eso, en nuestros barrios. Es que a veces no hablamos de nuestras propias historias, estamos concentrados a veces solo en los problemas, pero no en esos personajes a veces que hay en los barrios, de todo lo que ocurre, el de la tienda, esto que pasa allí, ¿cierto? Hay como la empanada, solo por hablar de la empanada, que Lee le hace todo un poema, la golosina de sal, como la llama él. Entonces, cierto, hay un montón de cosas que uno se está perdiendo y si los artistas lo llevan a uno, un poco también en un artículo que hice para los 30 años de la Nororiental, en este libro. Sí. De la Nororiental, no, de la Casa Amarilla. De la Casa Amarilla. Ya casi estamos, es una experiencia bonita y es un día que estaba caminando precisamente para la Casa Amarilla, me encuentro en el metro, en la estación Tricentenario, y una persona invidente, alguien que no veía, empieza a decir, esto es Tricentenario. Sí, sí, todo el mundo le dice que sí. El señor se baja, empieza a caminar con su bastón, y yo me le acerco como para tratar de ayudarlo. Entonces le digo, bueno, te ayudo, ¿para dónde vas? Y me dice, sí, sí. Y yo, ¿cómo te ayudo? Y me dice, no, dame tu hombro, yo pongo mi mano, ¿cierto? Entonces nos fuimos caminando, él confiando en mí, en mi hombro, y yo escuchándole sus historias, pero además esa relación que tenía con el lugar. Y yo decía, casi que los artistas, para mí, son ese hombro donde hemos puesto nuestra mano para caminar los barrios, porque nos han abierto y nos han puesto como otro espacio en los ojos. Muchas gracias, Tala, por esa reflexión final. Muchas gracias por la invitación, aceptar la invitación. Recuerden, pues, es Barrios que cuelgan de la montaña, el libro de Natalia Castaño, muy bueno, muy bonito. Tala, muchísimas gracias, de verdad te felicito, sé toda la pasión que le has puesto al trabajo que has hecho, sé la dedicación que le pusiste a este libro. El libro es de la editorial de AFIT, de modo que pueden encontrarlo en la librería de AFIT. Creo que sí, están haciendo también envíos, pues, o compras por internet. Entonces, quienes se antojen, ya saben. Tala, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y nos acompañaron hoy. De verdad que muchas gracias por interesarse en estos temas. Pronto estaremos con nuevos invitados e invitadas porque hay mucho talento en Medellín. Hasta luego, feliz noche. Gracias, Dani. Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Ahí fui leyendo mensajitos. Chao. Gracias, Dani.